Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 20. Instalarse y conseguir cosas. Ubicación: Konoha. ¿Podrías darte prisa ya?, le preguntó Tsukiko a Arashi mientras caminaba por la calle junto a su padre. Oye, no tengo ni idea de a dónde voy, le dijo mientras lo seguía a paso tranquilo. Esperaba que así disimulara su nerviosismo. Mirara donde mirara, veía cosas que le recordaban que ya no estaba en Ciudad República. Si lo que copió en el cuestionario era correcto, este lugar tenía más de un siglo de antigüedad y, sin embargo, parecía que aún se estaban construyendo en algunos lugares. Había algo que notó en el pueblo. En el interior, los edificios eran únicos y se integraban con la naturaleza y entre sí. Pero en el exterior, todos los edificios eran uniformes. Sí, seguían integrándose, pero todos parecían iguales y el lado que daba a las murallas del pueblo parecía más grueso. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó la hija del Hokage, sacándolo de sus observaciones. Bueno, a mí personalmente no me gusta perderme. No le había gustado antes del incendio, y mucho menos después. Solo intento orientarme en este lugar. Es una buena idea, le dijo el Hokage con aprobación. Gracias. Tsukiko lo miró con enojo por un instante. Él le miró la nuca. ¿Qué era todo eso? Entonces, ¿a qué distancia está tu casa?, preguntó, decidiendo cambiar de tema. Está a solo unos minutos. Pero no vivimos en una casa. Ah, ¿viven en un apartamento? No pasa nada. Yo he vivido en uno con Gigi durante los últimos años. ¿Y qué clase de abuelo deja que su nieto conozca prostitutas? Bueno, no era mi Gigi. Era mi tío, y técnicamente hablando, tampoco era él. Eso no tiene sentido, le dijo Tsukiko. Mi tío era el líder de una pandilla en mi ciudad y sus hombres me conocían. A veces, los acompañaba a varios sitios. Ella giró la cabeza y lo miró. Entonces dices que un par de delincuentes te llevaron a ver prostitutas y no te importó. Hizo algo inesperado. Se sonrojó. Dijeron que era para ir a comer, murmuró, lo suficientemente alto para que lo oyeran ellos y nadie más. Así que uno de los hijos del señor Naruto se convirtió en un criminal. Madara negó con la cabeza y suspiró. ¡Qué decepción! Oye, mi papá no era un criminal. Era el hermano de mi mamá, replicó Arashi con vehemencia, fulminando al Hokage con la mirada. Y sigue siendo mi tío. Leal a su familia, pensó el Hokage. Lo aprobó. Muy bien, le dijo al joven rubio. Ya llegamos, anunció Tsukiko, deteniéndose. Su padre también. Arashi también se detuvo y miró a su alrededor. Solo vio una pared a su derecha con una puerta. Además, solo estaba la calle. Los demás edificios estaban más lejos de lo habitual. ¿Dónde está el edificio de apartamentos?, les preguntó, mirando a su alrededor. No lo veo. Cuando dijimos que vivíamos en un apartamento, idiota, le preguntó con una risita. Tsukiko, sé amable, le dijo su padre, haciéndole contener la risa. Arashi, si miras por la puerta verás dónde vivimos. Hizo lo que le ordenaron, agachando la cabeza bajo las aletas que colgaban en el aire. Al levantarla, se quedó paralizado. ¿En serio?, preguntó tras 5 segundos de silencio. No, dijo Tsukiko al pasar junto a él. Bienvenido al complejo del clan Uchiha. Se rió al ver su expresión de asombro mientras él permanecía allí, observándolo todo. No era ni de lejos tan grande como la casa de Asami, y ahora que lo pensaba, probablemente era demasiado grande, pero sin duda era lo suficientemente grande. Si giraba la cabeza y entrecerraba los ojos lo justo, apenas podía distinguir las paredes que rodeaban el complejo. La casa tenía unos 2 pisos, llegando a los 3 en algunos puntos, y estaba pintada con colores sencillos. Blanco en las paredes, marrón en la madera y azul en los azulejos. Había un camino de piedra que conducía desde la verja hasta la puerta principal, y todo lo demás a la vista era hierba. Caminó hacia la puerta, con la mirada aún absorta en todo. Se dio cuenta de que contenía algo que la casa de Asami no tenía. Una presencia, algo que indicaba que una familia con historia vivía allí. Era un lugar tranquilo, pero presente. Observó cómo Tsukiko se acercaba a la puerta y la abría. Hemos vuelto, gritó. Se desató una pequeña estampida y, de repente, ella retrocedió 2 pasos. Tsuki, ya estás en casa, dijo emocionado el niño que la rodeaba. ¡Guau!, gritó. Itachi, ¿qué te dije sobre hacer eso? Para parar, respondió. ¿Y qué os he dicho que hagáis?, preguntó su padre. Apuntar bajo y moverse rápido, respondió con una gran sonrisa. Papá, gritó Tsukiko. ¿Sí?, respondió con una sonrisa.
Era evidente que lo estaba disfrutando. Apenas apareció, el más pequeño de los Uchiha soltó a su hermana y apareció frente a Arashi. ¿Quién eres?, preguntó con curiosidad, ladeando la cabeza como si fuera un perro o un cachorrito. Soy alto, dijo Arashi, mirándolo. Tenía los mismos ojos oscuros y el mismo cabello negro que su hermana, pero no le caía lacio hasta el cuello. ¿Eres bajo? No, no lo soy, protestó. Entonces, ¿por qué solo me llegas al estómago? Diría que eres bastante bajito. Se rió del hombre gracioso. Soy Itachi. Dijo con una gran sonrisa. Hola, soy Arashi. Un placer conocerte, Short Stack. Es Itachi. Lo escuché, pero te llamaré Short Stack. Madara se rió de lo que vio. Si ya terminaron, quizás podamos entrar, sugirió. Tsukiko ni siquiera se molestó en esperar. Simplemente cruzó la puerta. Ya llegamos, gritó. Una voz de mujer respondió. Bienvenido a casa. Itachi corrió hacia su padre, quien lo recogió sin siquiera mirarlo. Ambos siguieron a Tsukiko al interior de la casa, dejando a Arashi afuera. Se quedó allí un segundo y luego entró. Lo primero que notó fue que todos los zapatos y sandalias que todos habían estado usando estaban cuidadosamente colocados uno contra el otro. El piso de madera de la casa estaba un escalón por encima de donde estaban los zapatos. Madara había dejado a Itachi en el suelo y se estaba quitando los zapatos. Supongo que aquí es donde van los zapatos, pensó. Había suficientes indicios. Se arrodilló y empezó a quitarse las sandalias. El dependiente le había jurado una y otra vez que no tendría que ablandarlas, pero eso fue lo que dijo el último que le compró zapatos, y aún así le salieron llagas. Pero cuando se quitó los zapatos y puso el pie en la madera, no sintió dolor. Bajó la mirada y volvió a probar el pie. No le dolía. Maldita sea, comentó. ¿Qué pasa?, le preguntó el niño. Nada, le dijo. Está bien. Se dio la vuelta y corrió por el pasillo. Itachi, no corras, le gritó Madara, pero fue en vano. No me hace ilusión que sea un adolescente, declaró. ¿Por qué?, Arashi le preguntó. Porque entonces no te escuchará y será un fastidio por ello. Recuerdo claramente que tus padres decían lo mismo de ti cuando éramos adolescentes, dijo la misma voz de mujer cuando la mujer a la que pertenecía apareció ante sus ojos. Era bonita, con un aire maduro, con su blusa y pantalones oscuros. Al igual que ellos, no llevaba nada en los pies y su cabello rojo estaba recogido en una coleta, lo que le recordó a Arashi a su padre por un momento. Hola, querida, la saludó Madara cálidamente, acercándose a ella y besándola en los labios. Hola a ti también, dijo mientras le devolvía el beso. ¿Qué tal las demostraciones? ¿Le fue bien a Tsukiko? Ella no lo hizo tan mal como temía. Suspiró. Así que no le fue tan bien como esperaban. Era como si hubiera estado esperando ese resultado. ¿Se metió en problemas? Él negó con la cabeza. No. Bueno, eso es bueno. Miró más allá de él y finalmente vio a la rubia allí de pie. Ah, ¿sí? ¿Y quién es esta preciosidad? Él se sonrojó y ella rió. Mito, deja de atormentarlo, le dijo Madara. Pero nunca me traes chicos lindos a casa para molestarlos y yo no puedo molestar a tus hermanos, ellos me conocen. Él solo negó con la cabeza. Sigue así, creo que se le va a volar la cabeza con tanta cantidad. Se giró hacia la rubia. Arashi, esta es mi esposa, Mito Uchiha. Hola, dijo con un gesto de la mano. Creo que podríamos ser parientes. ¿En serio?, preguntó con un tono curioso en su voz. Sí, respondió. Qué interesante. Tendré que averiguar más después. De repente, se oyó un fuerte ruido desde el pasillo. Tsukiko, baja el volumen, gritó Madara. Lo hice, gritó indignada. Bájale un poco más. Te oigo desde la puerta. Bien, dijo ella con un bufido que Arashi estaba seguro que era molesto. ¿Qué fue todo eso?, preguntó. Pasó junto a ambos y siguió por el pasillo. Conducía a lo que supuso que era la sala de estar. Itachi no estaba a la vista, pero Tsukiko estaba sentada en uno de los sofás. Pero no estaba leyendo ni jugueteando con ese aparato que había llamado teléfono, no se parecía a ningún teléfono que él hubiera visto antes. Estaba mirando un rectángulo enorme y plano. Lo más extraño, y también lo más impresionante, era que el rectángulo tenía imágenes, y las imágenes se movían. Nunca había visto nada igual. Oye, ¿qué te pasa?, le dijo Tsukiko para llamar su atención. ¿Qué es eso?, preguntó señalando el rectángulo. ¿Qué? ¿Nunca has visto un televisor?, se burló. ¿De qué pueblo perdido vienes? Eso sonó a insulto. Pero no iba a insistir, todavía no.
¿Es algo parecido a una radio? Le preguntó. Ella se rió. Sí, si eres de la edad de piedra, le dijo, sin dejar de reír. Bueno, ahora iba a insistir. Tsukiko, pórtate bien, la reprendió su madre al entrar en la sala junto a su esposo. Recuerda que no es de aquí. Sí, lo sé, mamá. Su tono era despreocupado y su actitud, evidente. Entonces recuerda tus modales, le dijo bruscamente. La joven Uchiha se sometió a la orden de su madre. Pero su actitud no desapareció del todo. Con un suspiro de fastidio, apagó la televisión. A Arashi le sonaba raro llamar a algo solo por letras, y se levantó del sofá. Oye, papá, voy a enseñarle el lugar, dijo, señalando a Arashi con el dedo. Madara ya estaba sentado en la mesa cercana. Está bien, pero regresa a tiempo para la cena, le dijo. Tranquilo, no le voy a dar el tour completo. Tardaría demasiado. Vamos, le dijo a Arashi. Salió de la sala, rumbo al este. Arashi la siguió mientras salían de la sala y se dirigían a otro pasillo. Disculpa por hacerte perder tu programa. Supuso que estaba viendo algún programa. No estaba del todo seguro. No es nada, dijo ella quitándole importancia con un gesto. ¿Estás seguro? Sí, solo estaba viendo porquerías. Y ni siquiera eran buenas. Se había aburrido tanto. Pasaron la gran sala que, al parecer, era tan grande que la rubia tuvo que detenerse a mirarla de nuevo. «Guau, mira qué grande es esto», dijo mientras observaba el amplio comedor. Solo la mesa era más larga que el apartamento de Gigi. El tío Sort podría haber alimentado a toda la tríada en la mesa y sobraría espacio. Es solo el comedor formal, dijo con indiferencia, deteniéndose también. No es nada especial. ¿Bromeas? Entonces escuchó sus palabras. Espera, ¿formal? Preguntó. Sí, formal, respondió. Ahí es donde se reúne todo el clan para cenar. Tías, tíos y primos. La miró. ¿Quieres decir que todos viven aquí? Preguntó. Este es el complejo de un clan. Claro que viven aquí. ¿Cuántos tienes? No dejaba de mirar la mesa. Era enorme. Podría haber nadado en ella. Mucho, le dijo con tono definitivo. Les había hecho esa pregunta a sus padres una vez y solo le dijeron que sus abuelos habían estado ocupados. Solo después de recibir la charla comprendió lo que significaba y se sintió muy perturbada. Juró no volver a hacer ese tipo de preguntas sobre su familia. Ella echó a andar de nuevo y él la siguió. Esa es la sala de juegos, dijo, señalando con la mano la puerta de al lado en el pasillo. ¿Para qué necesitas una sala de demolición? Preguntó. ¿Es una sala de entrenamiento? No, es una sala de recreación. Si no es una sala de entrenamiento, ¿por qué la llamas sala de escombros? ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Para qué se molesta? Siguieron por el pasillo hasta que llegaron a una bifurcación. Giró a la derecha y fue a la puerta. La abrió. Este es el baño. ¿Quieres asearte? Aquí es donde lo haces. ¿Casa de baños? Repitió mientras miraba por la puerta. No vio duchas ni bañeras, solo un lugar para poner las toallas y la ropa. El color principal era el blanco con pequeñas manchas negras en el suelo de baldosas. Por Dios. ¿No sabes lo que es una casa de baños? ¿Qué tan remoto era el lugar de donde venía? Sé lo que es un baño. Nunca había oído hablar de un baño que necesitara toda una casa para estar dentro. En realidad no es una casa entera. Entonces, ¿por qué lo llamas así? Simplemente, lo hacemos. Nunca lo pensó. Nunca tuvo que hacerlo. Cerró la puerta de golpe y se dio la vuelta para ir hacia el otro lado. Estas son las escaleras que suben al segundo piso. Señaló las escaleras al final del pasillo. ¿Sabes lo que son las escaleras, verdad? La miró fijamente. No, solo damos saltos enormes para llegar al siguiente piso, dijo con evidente sarcasmo. Claro que tenemos escaleras. Ella lo ignoró y empezó a subir. Él la siguió hasta el segundo piso. La primera habitación que vio al bajar las escaleras tenía un escritorio y una silla detrás. Eso fue todo lo que vio a través de la puerta. Esa es la oficina de mi papá, le dijo Tsukiko. Entra ahí y te mueres. ¿Hablas en serio? Se habría reído de sus palabras si no hubiera sonado tan seria. No le respondió. Oye. La llamó cuando ella empezó a caminar por el pasillo. ¿Hablas en serio? No respondió. Solo pudo seguirla por el pasillo. Bueno, el tercer piso es la habitación de mis padres, dijo, señalando las escaleras cercanas que subían, pero no bajaban. Sube ahí y muere. Entendido, respondió. Ella lo miró. ¿Qué? ¿No me vas a preguntar si hablo en serio? Esa es la habitación de los padres. ¿En serio?
Siguieron avanzando por el pasillo, pasando puerta tras puerta. Cuando ella se detuvo frente a uno de ellos, él también. ¿Por qué nos detenemos? SHH. Le susurró mientras abría la puerta silenciosamente y miraba adentro. ¿Por qué susurramos? Preguntó en el mismo tono de voz. Están durmiendo. ¿Quién está durmiendo? Los gemelos, respondió ella mientras cerraba la puerta. Mamá debió haberlos acostado para la siesta. ¿Tienes más hermanos? Claro que sí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Siguió caminando, alejándose de esa puerta. Esa es la habitación de Itachi. Entra bajo tu propio riesgo. Señaló una puerta un par de puertas más allá de la que había visto. Una comadreja que parecía de caricatura colgaba de la puerta. ¿Por qué? ¿Tiene una trampa preparada o algo así? No, simplemente te arrastrará allí y nunca te dejará ir. Oh, lo dudo. Meelo le había hecho eso un par de veces y siempre lograba salir con vida. Tu funeral, le dijo mientras retomaban la marcha. Había otra escalera al final que conducía al primer piso. Entonces, ¿dónde está el tuyo? Ella se detuvo de repente, no tropezó con nada y casi cayó. ¿Qué? ¿Dónde está tu habitación? ¿Por qué demonios iba a enseñarte mi habitación? Estaban cerca, pero había demasiadas puertas como para que él pudiera entenderla. Si se acercaba poco a poco, quizá pudiera impedir que entrara. Me estabas mostrando todas las demás habitaciones en las que vive tu familia. ¿Por qué no me muestras la tuya? No te dejé entrar a las habitaciones y no te voy a dejar entrar a la mía, pervertido. Estaba confundido y se notaba. ¿Cómo es que querer ver tu habitación es una perversión? Bueno, ¿quién sabe qué vas a hacer ahí? ¿Echar un vistazo como una persona normal? Preguntó retóricamente. La vio avanzar lentamente y vio a dónde iba. ¿Intentas bloquearme el paso a tu habitación? No, dijo rápidamente, demasiado rápido y con vacilación al principio. Ajá. Miró más allá de ella, hacia las puertas que intentaba cruzar. Solo quedaban 3 y todas tenían la misma madera. Pero solo una tenía algo colgando, igual que la de Itachi. Parecía una luna llena. Supongo que es ese. Miró a Tsukiko. Ahora solo me estás provocando curiosidad por ver qué hay dentro. Olvídalo, no va a pasar. Saltó hacia ella, usando la pared y su hombro para mantenerse firme mientras balanceaba las piernas. Aterrizó justo detrás de ella y corrió hacia la puerta antes de que ella siquiera se diera la vuelta. ¡Oye!, gritó. Pero él ya tenía la mano en el pomo y empujó la puerta. Cuando llegó a la puerta, él ya estaba dentro, mirando a su alrededor. No vio muchas cosas de chicas allí. Pero claro, no conocía a muchas chicas de chicas, las chicas y mujeres que conocía podían darle una paliza. ¡Qué colores tan bonitos!, comentó mientras miraba las paredes. Eran una relajante mezcla de rojo y azul. Ella se quedó allí, mirándolo fijamente. ¿Eso es lo primero que notas? ¿Los colores? No pudo evitar preguntarle. Bueno, cuando lo dices así, suena estúpido. Giró la cabeza y vio una especie de objeto cuadrado sobre su escritorio. Era blanco excepto por el lado que le daba a él, que era negro y parecía un poco de cristal. Había algo justo delante, pero no sabía qué era. También había algo a un lado y parecía estar conectado a la cosa más grande con un cable. Entonces, ¿qué es esto?, le preguntó mientras se acercaba. Esa es mi computadora, no la toques, prácticamente le espetó mientras entraba en la habitación. No iba a hacerlo. Solo estaba mirando más de cerca. Rayos, cálmate, por favor. Giró la cosa. Si se acercaba más, podría atacarlo. Sería mejor que no lo hiciera. Así que se giró hacia la estantería y vio un conjunto de libros que le resultaban muy familiares. Quería asegurarse, así que se acercó para mirar más de cerca. Efectivamente, eran lo que él creía. ¿Has leído la serie Shirori? Se giró y miró el estante en cuestión. Quizás los haya leído de vez en cuando, respondió. Sabía lo que eso significaba. Lo entiendo. Eres fan. Había conocido 2 tipos de fans en lo que respecta a los libros de Gigi. Los que no lo admitían en voz alta y los que sí lo hacían. Gigi le había dicho que había un tercer tipo. Los fans normales, pero él tenía sus dudas. Ella parecía ser de los primeros. ¿Qué pasa con eso?, le preguntó ella, dando un paso alrededor para quedar dentro de su campo visual del estante. Solo para comprobarlo, respondió. Entonces, supongo que estás esperando con impaciencia el próximo. El último te dejó en un estado de suspenso. ¿Qué? ¿Cómo lo supo? Sí, lo soy. No te preocupes. Saldrá pronto. ¿Y cómo en nombre de Kami sabes eso? Él simplemente la miró fijamente.
¿Ya olvidaste quién es mi Jiji? Y de nuevo, se sintió como una idiota. Claro que él sabría cuándo saldría el libro. Su abuelo es el autor. Olvídate de lo que dije. Él simplemente le sonrió con suficiencia, guardándolo para más tarde. Entonces, ¿aquí les gustan los libros de Jiji, eh? ¿Qué quieres decir con este lugar? Preguntó. Este lugar, los países elementales, respondió con un gran movimiento de su mano sobre su cabeza. Una vez que supo a qué se refería, pudo responder fácilmente. Claro que a este lugar le gustan. Estos libros tienen una base de fans que se extiende por todo el país. Está bien. No podía creer que lo descartara así como así. ¿No los lees? Se encogió de hombros. Soy un lector ocasional. Después de que te han usado como caja de resonancia para tus ideas, no te interesa mucho el trabajo terminado. Ella solo podía mirarlo como si guardara el secreto más grande del mundo y no quisiera compartirlo con nadie. Lo único que se le ocurrió decir fue, ¿ya terminaste? ¿Cuál es la prisa? ¿Qué tal el hecho de que todavía estás en mi habitación? Prácticamente gritó. Está bien, sí, dijo en señal de rendición. Se giró y se dirigió a la puerta. Por fin, murmuró mientras él salía de su habitación. Cuando llegó la hora de cenar, todos se sentaron a la mesa del salón. No era tan grande como la mesa formal que había visto, pero era lo suficientemente grande como para acomodarlo a él, a toda la familia y tener espacio para otros si fuera necesario. Fue en la mesa donde Arashi conoció a los gemelos. Resultó que eran dos niños pequeños, un niño y una niña. El niño se llamaba Fugaku y la niña, Mikoto. Llevaban el nombre de los abuelos del Hokage. Eran idénticos, con los mismos ojos oscuros y el mismo cabello negro. Solo podía distinguirlos por los pijamas que llevaban. Fugaku llevaba uno azul oscuro, mientras que su gemelo llevaba uno rojo brillante. Apartó su atención de los gemelos, que estaban felices de devorar la comida, y se concentró en la cena que tenía delante. Era un buen banquete, preparado íntegramente por Mito. Tomó un trozo del pescado que había puesto en su plato y descubrió que le gustaba. Está bueno, declaró mientras tomaba otro. Mito sonrió ante su reacción. Me alegra ver que te gusta. Si hubiera sabido que íbamos a invitar a alguien, habría preparado tu plato favorito. Está bien, esto me basta. ¿Más arroz, por favor? Preguntó, extendiéndole el tazón a Tsukiko. Ella era la que estaba más cerca de la máquina que mantenía el arroz listo. Ella lo miró con el ceño fruncido, pero le dio el arroz. Toma. Gracias. Lo tomó, le añadió algunas cosas más para darle sabor y empezó a comerlo. Dime, Tsukiko, le dijo Mito a su hija. ¿Cómo te fue en la demostración de hoy? No pudo evitar estremecerse. Debería haber esperado ese tipo de respuesta. Al fin y al cabo, era ese día. Pero no quería hablar de ello, no después de que el rubio sentado frente a ella la hubiera dejado en ridículo. Hizo que pareciera que ni siquiera lo intentaba. Sin embargo, también sabía que su madre esperaba una respuesta y que tendría que dársela tarde o temprano. Mejor temprano que tarde, así sería menos doloroso. Todo salió bien, respondió. ¿Eso es todo? Sí. Tsukiko. ¿Qué, mamá? Hice lo que se esperaba de mí como el gran perdedor. No me fue muy bien. Lo único que hice bien fue no meterme en problemas. Ya veo. Intercambió una mirada con su marido. No mentía. Olvidaste mencionar que un niño estaba molestando a tu amigo y no hiciste nada al respecto, agregó Arashi distraídamente mientras seguía comiendo la comida frente a él. Mito lo miró y luego a su marido. ¿Es cierto? Desafortunadamente, sí, respondió. Ichiro estaba acosando a Hiro otra vez. Miró a su hija. ¿Y por qué no hiciste nada al respecto? Tsukiko la miró fijamente. ¿De verdad le había preguntado eso? Siempre me meto en problemas por eso y no quería tenerlos el día de la manifestación. No quería decepcionar a papá más de lo habitual, hoy no. ¿Alguien hizo algo al respecto? Ay, Kami, tenía que preguntarle eso. Bien hecho, mamá. Ahora me voy a sentir aún peor por no haber hecho nada, pensó. Sí, lo hizo, dijo, señalando a Arashi, que en ese momento devoraba un trozo de pescado con arroz. Mito miró a su invitado con una pregunta en los labios y en los ojos. ¿Por qué harías algo así por alguien a quien no conoces, Arashi? Le preguntó. No me gustan los abusadores, respondió simplemente. ¿Eso es todo? Sí. No le gustaban los abusadores. No había nada más. ¿No era este chico Ichiro el mejor de la clase? Sí, le gusta creer que va a ser el novato del año, le dijo Tsukiko con más que molestia. Lo peor es que lo demuestra. ¿Y entonces cómo pudiste vencerlo?
Preguntó, volviendo a mirar a Arashi. Ser candidato a novato del año no era poca cosa. Solo se encogió de hombros. No fue tan difícil. Solo tuve que obligarlo a dar el primer paso. Después, solo tuve que cegarlo con mi abrigo. Y luego tíralo al suelo y ríndete a patadas, añadió Tsukiko. Ah, y no olvides romperle la nariz. No me gustan los abusadores, repitió. Y no te vi intentando hacer nada al respecto. ¿No oíste lo que dije? No quería meterme en problemas. Cada vez que intento detenerlo, los profesores solo me ven intentando atacarlo. Me castigan y él sale impune. Madara la miró con renovado interés. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, le preguntó. Ella apartó la mirada de él, de repente desinteresada en la conversación. Bueno. Tsukiko, dime. ¿Cuánto tiempo?, preguntó de nuevo. Desde el segundo mes de mi primer año, respondió finalmente, pues realmente no quería tener esa conversación con su padre. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó, furioso. ¿Su hija había sido castigada injustamente y a él no se lo habían contado? Eso sí que iba a cambiar. No quería ser esa clase de hija de Hokage, usando el nombre de su padre para salir de problemas. Quería hacer este tipo de cosas por mi cuenta. Si usaba el nombre de su padre cada vez que se metía en problemas, no llegaría a nada como Kunoichi. Quería poder valerse por sí misma. Es admirable, pensó Arashi. Pero su boca tenía algo más que decir al respecto. Vas por el camino equivocado. Ella lo miró fijamente. ¿Y qué habrías hecho tú al respecto, dime? No lo vio. ¿De verdad no lo vio? ¿Cómo no iba a verlo? Era tan simple. Solo tienes que atraer su atención hacia ti y luego enfurecerlo lo suficiente como para que pierda los estribos e intente atacarte. Oblígalo a dar el primer puñetazo, y eso es lo que verán. Ella lo miró fijamente mientras él seguía comiendo su arroz, boquiabierta. ¿Cómo no me di cuenta?, se preguntó. Era completamente obvio. Pero no iba a dejar que supiera que eso era lo que pensaba. En cambio, murmuró un apenas audible presumido. Tsukiko, sé amable, le dijo Mito. Vamos, mamá. Solo estaba presumiendo. No, no lo estaba haciendo, respondió mientras dejaba el tazón. Solo te estaba explicando cómo hacerlo. No estaba presumiendo. Sí, y tú tampoco te exhibiste hoy. Yo tampoco estaba alardeando. Por supuesto que no, le dijo con total y absoluto sarcasmo. No lo era, repitió. Simplemente tomé lo que sabía y lo apliqué. ¿Y qué sabías exactamente?, le preguntó Madara. Lo que vi hoy fue muy impresionante, y aún así dices que lo aprendiste de otro lugar. Sí, respondió. Aprendí a hacer ese examen viendo a algunos de los chicos de triada postar. Los buenos no ganan seguidos. Siempre pierden algunas. Así, el pobre tonto que se unió al juego cree que aún tiene posibilidades de ganar. Además, lo que dije en clase sigue vigente. En efecto. ¿Y los jutsus? ¿Qué hay de ellos?, preguntó el Hokage, ahora muy interesado en lo que tenía que decir. Mito dejó que ambos hablaran de negocios, centrando su atención en los gemelos. Tsukiko se inclinó, interesada en saber lo que sabía, a pesar de lo que pudiera pensar de él. Itachi simplemente parecía aburrido de la charla de negocios. Vi a un par de gemelos hacer un acto callejero en el que siempre daban vueltas sin moverse del sitio antes de preguntarle al público quién creían que era quién un par de veces. Gigi siempre me llevaba a verlos, queriendo que intentara descubrirlo por mí mismo. No solía hacerlo bien, pero sabía cómo hacerlo. Solo necesitaba un gemelo con quien hacerlo. El cambio de turnos era simple, solo una distracción. Un par de chicos me enseñaron una vez a desaparecer de la vista una vez que se creaba la distracción. Fue una combinación de 1, 2, 3. Pero el tronco estaba justo al lado de Itote-sensei, objetó Tsukiko. No pudiste desaparecer así como así. Giró la cabeza para mirarla. ¿Quieres decir que no te diste cuenta del otro tronco detrás de los adultos? ¿Había otro? Sí, lo vi cuando caminamos hacia el tronco obvio. ¿Y la carrera, supongo que también la aprendiste, no?, le preguntó Madara. Se giró para mirar al Hokage. ¿Qué quieres decir con eso? Supuse que engañaste a Idote para que hiciera esa carrera de obstáculos. Solo señalé lo obvio. No había nada más. Eso dices tú. Bebió un trago de su taza. Así que no es del todo perfecto, pensó Tsukiko. Eso la hizo un poco más feliz. Era agradable saber que no podía improvisar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó Arashi. Voy a la academia el lunes. Madara dejó su taza sobre la mesa. No, no es tan sencillo.
Bueno, ¿qué necesito hacer? Nos encargaremos de ello mañana. ¿Pero qué tengo que hacer? Se repitió, cada vez más insistente. Mañana te llevaré al hospital para que podamos preparar tu expediente. Nos llevará toda la mañana, ¿te parece bien? Él asintió y dijo, claro que sí. Vine aquí para ser un shinobi. Si eso es lo que tengo que hacer para hacerlo, lo haré. ¿Y después? Preguntó como si lo hubiera pensado. ¿Unas compras muy necesarias? Sugirió Tsukiko con suficiente sarcasmo como para que fuera obvio. Esto le valió una mirada fulminante de la rubia. Pero no era la única que pensaba eso. Sí, eso es lo que haremos, dijo su padre. Necesitarás más ropa de la que llevas puesta. También necesitarás útiles, tanto para la escuela como para la vida shinobi. Hizo una pausa, reflexionando sobre todo. ¿Sabes qué? Hagamos una salida familiar. En cuanto terminemos, iremos a cenar. Su hija se animó al oír esas palabras. ¿Te refieres a...? Él asintió. Sí, iremos allí a cenar. ¿Sí? Gritó, agitando el puño. Rara vez iban allí a comer. Aún tienes que comer esta cena primero, Tsukiko, le recordó Mito. ¿Qué crees que estoy haciendo, mamá? Apartó la mirada de las gemelas y la clavó en ella. Cuidado con ese tono, señorita. Hizo una mueca de dolor e inclinó la cabeza. Está bien, lo siento. Oigan, yo también quiero hablar. Dijo Itachi en voz alta, agitando los brazos como loco intentando llamar la atención de todos. Sin duda, captó la atención de los gemelos, que empezaron a mirarlo con gran interés, todo el interés que un niño pequeño puede tener. Madara se volvió hacia su hijo con una expresión cariñosa en el rostro. ¿De qué quieres hablar, Itachi? Quiero hablar de cómo me fue el día. Itachi, voz interior, le dijo su madre, pero su padre sonrió. Vamos, Itachi, dijo. Cuéntanos. El niño sonrió y empezó a contarles animadamente sobre su día, con manos exageradas y efectos de sonido. Arashi sonrió al verlo hacerlo. Era como ver a Meelo hablar de su día, pero sin tirarse pedos cuando se metía de lleno en el asunto. Ubicación: Hospital de Konoha. Madara esperó en la consulta del médico jefe mientras terminaban el examen del niño. Estaba tardando un poco más de lo esperado. Recordaba haber estado allí para los exámenes de todos sus hermanos y hermanas, así como de su hija. Sabía cuánto tiempo les había llevado hacerlo y deberían haber terminado así a una hora. Lo que fuera que les estuviera tomando tanto tiempo, le preocupaba. Al oír que se abría la puerta, se giró y vio entrar al médico jefe con una carpeta en la mano, mientras su perro entraba a su lado. ¿Por qué tardaste tanto, Kuro? Le preguntó. Se conocían desde la época de Genin y se trataban con naturalidad en cuanto a respeto y títulos. Había algunas cosas más que debíamos atender durante el examen, respondió. Su perro, Gurei, se sentó a su lado, con su rostro alargado y solemne. Eso nunca era buena señal. ¿Cómo qué? Estas cosas solían llegar justo a tiempo. Oírle decir eso significaba que algo iba en serio. ¿Fue porque el chico es del otro lado del planeta? En cierto modo, respondió. Una respuesta directa, Kuro, por favor. Me preocupa más lo que le pasó allí. ¿Qué quieres decir? Kuro le entregó la carpeta. La tomó y la abrió. La primera imagen lo hizo detenerse y mirarla fijamente. La foto era reciente, tomada con la cámara del hospital. ¿Qué demonios es esto? Esa sería la espalda del niño. La enfermera lo descubrió cuando fue a tomarle el tipo de sangre y vio algo en la parte superior del brazo que intentaba ocultar. Le pidió que se quitara la camisa, pero al principio no quiso. Cuando por fin logró quitárselo, lo vio y llamó a un médico. Siguió mirando la imagen. Era un tapiz de quemaduras y puñaladas de diversa gravedad que habían sanado con el tiempo, pero no al mismo tiempo. Incluso parecía quemada y luego apuñalada, o al revés. Era una imagen que ya había visto antes, pero en hombres y mujeres adultos, rara vez en un niño pequeño y aún más raro en uno vivo. Lo llamó tapiz porque parecía que alguien se había divertido mucho haciéndolo. ¿Fue esto? Preguntó, apartando finalmente la vista de la imagen. No, eso es lo peor. Sigue mirando, le dijo Kuro. Había más fotos debajo de esa. La siguiente era de frente, las siguientes de sus piernas en diferentes ángulos, y la siguiente de sus brazos. No estaban tan heridos como su espalda, pero lo suficiente como para ser reconocibles. ¿Qué demonios le pasó? Le hicimos la misma pregunta. La ciudad donde vivía había sido atacada por terroristas, y él era uno de los muchos que habían sido hechos prisioneros. Estuvo retenido una semana antes de que los terroristas fueran repelidos y él fuera rescatado. ¿Qué en nombre de Kami le hicieron para que tenga ese tipo de cicatriz?
En sus palabras, y cito textualmente, me estaban usando como mi calmante personal para el estrés. Su rostro palideció y sintió un regusto nauseabundo. ¿No querrás decir? Kuro negó con la cabeza. No, por lo que me ha contado, no lo violaron. Solo lo golpearon y torturaron, intentando quebrarlo. Al parecer, hicieron una apuesta sobre cuánto duraría y duró más de lo esperado. ¿Cuándo pasó esto? Le preguntó Madara, ignorando lo último que dijo. Kuro tenía la costumbre de añadir pequeños detalles sobre el tema de la conversación. Hace un par de meses, quizás un mes antes de que Rin llegara. Pero hay más. Las quemaduras se debieron a la electricidad que se canalizaba desde un instrumento similar a una varilla. Creo que ese tipo de tortura, junto con el tiempo que estuvo retenido, le ha provocado a Arashi una intensa fobia a los rayos. ¿Qué tan intensa?, preguntó. Su hermano Taka tenía el mismo tipo de fobia de niño, pero en menor escala, y con el tiempo la superó. Lo pusimos en una habitación a solas y reproducimos el sonido del trueno retumbante junto con el destello de un relámpago. Cuando entramos, estaba escondido debajo de la cama, agarrándose a la parte inferior para sujetarse. Si se topa con un Jutsu Raitón, es probable que se congele. Kami, tómalo, murmuró. Miró las fotos un rato más y luego el perfil que había debajo. ¿Eso es todo? Hasta ahí llegamos sin ahondar en su mente. ¿Cuál es tu recomendación? El doctor no respondió de inmediato y el silencio se prolongó. ¿Qué tan serio es su deseo de convertirse en shinobi?, preguntó finalmente. Escondió las entrañas de un barco que zarpaba de otro continente antes de colarse en un tren para venir aquí. Todo esto después de ver a uno de los nuestros en acción. Si no lo atrapamos, alguna de las otras aldeas podría hacerlo. Entonces recomendaría que reciba tratamiento para la fobia. Las cicatrices se pueden tratar, y deberían tratarse antes de que empeoren. Pero se requiere mucha habilidad para sanar, algo que está más allá de mi alcance. Pero usted es el médico jefe del hospital. Lo sé, Madara. Pero esto requerirá a alguien más hábil que yo para curar a pacientes con cicatrices. Entonces, lo que básicamente estás diciendo es que... Dejó la pregunta en el aire porque no había ninguna razón para terminarla. Ambos sabían a quién se refería. Sí, vamos a necesitar a tu madre, ladró Gurei en afinitivo para apoyarlo. Dime, ¿cuándo vuelven de vacaciones el señor Sasuke y la señora Sakura? Por suerte, será antes de la cena de mañana. Lo que significa que tendremos otra cena de clan, añadió con resignación. ¿No pareces feliz con la idea?, comentó Kuro mientras Gurei inclinaba la cabeza con curiosidad. Simplemente estaba desconfiado de eso después de la cena que celebramos por Miyasensu Aokage. Para ser justos, ese fue el caso en el que tus amigos irrumpieron en la fiesta y trajeron el sake. Lo sé, Kuro. Tú y Gurei también estaban allí, y a la mañana siguiente. Él dormía en la cama y tú estabas boca arriba en el suelo soñando con perseguir un conejo, le recordó, señalando primero al perro y luego a él. Me alegro de que Tsukiko fuera joven, se acostara a tiempo y decidiera dormir hasta tarde. No quería explicarle a su hija de 5 años las consecuencias de aquella cena. Tomado nota, dijo el médico jefe sin atisbo de remordimiento ni vergüenza. Entonces, tus padres vuelven mañana. Sugiero que empecemos el tratamiento el lunes, digamos después de que termine la academia. Él asintió. Eso funcionará. Les da tiempo a mis padres para hacerse a la idea de él antes de que mamá tenga que empezar a ayudarlo. ¿Por qué? Le lanzó una mirada a su amigo. ¿Te has olvidado de quién era compañero de equipo de mis padres? No, claro que no, respondió con cara seria. También sé que se trata de su nieto. Madara miró fijamente al médico jefe un momento antes de frotarse la frente. ¿Por qué sigues haciendo eso, Kuro? Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. ¿De qué otra manera te mantendría alerta? Incluso Gurei parecía divertido. Bien, ya te divertiste. Ahora traigamos a Arashi para explicarle qué va a pasar. Ubicación: calle Konoha. ¿Dónde están?, se preguntó Tsukiko en voz alta mientras observaba la calle a lo largo. Ya deberían haber llegado. Ten paciencia, Tsukiko, le dijo su madre. Llegarán cuando lleguen. Siempre dices eso. Y siempre es cierto. Estaba sentada en un banco junto al cochecito que llevaba a Fugaku y Mikoto. Los gemelos llevaban el cinturón puesto y observaban todo lo que pasaba con gran interés. Disfrutaban especialmente viendo a su hermana pasearse irritada. Itachi estaba sentado a su otro lado, obviamente disfrutando de lo mismo. Papá dijo que estarían aquí, le dijo Tsukiko mientras seguía caminando de un lado a otro. Y lo serán. Ahora cálmate y relájate.
No puede relajarse, todavía está demasiado nerviosa por esta mañana, le dijo Itachi con un brillo travieso en sus ojos. ¿Qué quieres decir con eso, Itachi? Itachi, no te atrevas, advirtió Tsukiko a su hermano pequeño. Él simplemente sonrió ampliamente. ¿Por qué no? Preguntó con esa inocencia que la hacía querer golpearlo y luego estrangularlo. Si lo haces, no te gustará el resultado. No me asusta. Itachi, dijo de nuevo, pero se giró para mirar a su madre. Está molesta porque Arashi entró por la ventana esta mañana sin camisa. Ven aquí, pequeño chivato. Gritó, saltando hacia él con las garras extendidas. Él chilló y saltó del banco, alejándose de ella. Cuando se giró para agarrarlo, encontró una mano que le sujetaba la espalda de la camisa. «Mamá», exclamó en protesta. «Espera, señorita», le dijo Mito con calma. «No te moverás hasta que me des una explicación». Pero está ahí parado. Itachi estaba a solo unos metros, riendo al ver a su madre reteniendo a su hermana mayor. La gente que pasaba apenas prestaba atención. Era algo a lo que se habían acostumbrado. De hecho, algunos saludaron a Mito al pasar y ella les devolvió el saludo cortésmente. «Explícate», le dijo a su hija mientras saludaba con la mano a un panadero que regresaba a su tienda con más mercancía. «Eres demasiado joven para tener esa relación con un chico, sobre todo con uno que acabas de conocer». «No es así». «Qué pesado», murmuró una voz familiar. La familia Uchiha miró a la izquierda y vio a Shikatsuno acercándose, seguido de Inoji y Choichi. «Habla, Shikatsuno», le dijo Mito con voz firme. «Lo siento, señora», dijo sin sonar realmente arrepentido. «¿Otra vez con sus travesuras de siempre?», preguntó, mirando a Tsukiko forcejeando. «Tiene que serlo», comentó Choichi mientras masticaba una papa frita. «Itachi está fuera de mi alcance y ríe». «¿Te atrapó de nuevo?», Inoji le preguntó. «Quítate de aquí», le espetó. «Así que eso es un sí». «Oh, mira, ahí está papá», dijo Itachi mientras miraba hacia el otro lado de la calle y veía a dos personas conocidas que se acercaban. «Hola, papá», dijo alegremente, saludándolo. Madara echó un vistazo a su esposa, sujetando a su hija y a lo lejos que estaba su hijo de ambos. «Bueno, ¿qué pasó esta vez?», preguntó, ya demasiado acostumbrado a verlo. Arashi lo vio y decidió no decir nada. Vivir prácticamente con niños maestros del aire le enseñó algunas cosas. «Creo que es una pregunta que deberíamos hacerle a nuestro nuevo invitado», le dijo Mito a su esposo, dirigiendo su atención hacia Arashi. «¿Qué quieres decir?», preguntó cuando ambos pares de ojos se posaron en él. «¿Te importaría explicarme por qué entraste sin camisa por la ventana de mi hija esta mañana?», preguntó con una severa advertencia, advirtiéndole que si respondía mal, sería un problema. «¡Qué fastidio, dijo Shikatsuno, corrigiendo rápidamente sus palabras al ver que Mito se giraba para mirarlo. Era una de las pocas mujeres a las que respetaba y temía. «¿No eres un poco joven para eso?», le preguntó Choichi a Arashi, mientras masticaba otra papa frita. «Sí, lo soy», respondió. «Entonces, ¿por qué hiciste eso?», preguntó Inoji. «No es que te esté condenando ni nada». «¿Eh?», preguntó. «Te daré elogios, pero te quitaré puntos por no ir más lejos». Se quedó mirando a la otra rubia un buen rato. «Bueno, ignorando al pervertido de ahí, hay una razón perfectamente válida para lo que pasó». «Cuéntalo», le dijo Mito, con la advertencia aún en su voz. «Me levanté temprano por la mañana para correr por los tejados y, al terminar, conté mal las ventanas al principio y bajé a su habitación en lugar de a la mía. Lo habían puesto en la habitación contigua a la suya. Eso podría haber significado algo diferente si los conociera mejor, pero en ese momento, era la única que estaba debidamente amueblada para que alguien viviera allí». «¿Sin camisa?», preguntó ella con énfasis. Él tenía una respuesta para eso. Solo tenía una camisa y no quería verme demasiado mal al ingresar al hospital. Podía usar los pantalones, pero no la camisa. Además, en cuanto ella lo vio y gritó, salió por la puerta y se metió en su habitación. «Amigo, ¿entrenas los sábados?», le preguntó Shikatsuno. «Sí», respondió, mirando a Nara. «¿Tú no?». Tsukiko tenía una respuesta para eso, y la recibió con una carcajada. Shikatsuno no podría entrenar ni aunque tuviera motivación. «Es demasiado vago». «Tsukiko, idioma», le recordó su madre. «Pero es demasiado perezoso». Protestó. «Lo soy», admitió Shikatsuno sin vergüenza. «No es que entrenes lo que nos sorprende», le dijo Inoji a Arashi. «Es que entrenas un sábado». «¿Qué tiene de malo eso?», le preguntó la rubia a la otra rubia. «Es fin de semana, tío», le dijo Choichi. «¿Quién demonios entrena el fin de semana?»,
Yo sí. Jiji también. Lo miró fijamente un segundo. Pero es fin de semana. Es hora de relajarse y dormir hasta tarde. ¿Duermes hasta tarde? Creo que el hecho de que estuviera corriendo en el tejado es prueba de que no durmió hasta tarde, le dijo Shikatsuno. ¿Alguna vez duermes hasta tarde? Le preguntó a Arashi. No desde que Iji empezó a despertarme a las 5 de la mañana para empezar a entrenar, respondió con sinceridad. ¿En serio? Preguntó Itachi. No podía imaginarse levantarse tan temprano. Solía despertarse a las 7 u 8. ¿Nunca dormiste hasta tarde? Miró al niño con expresión seria. Pedir algo remotamente parecido a 5 minutos más me valió un buen balde de agua helada. Jiji me dijo que me levantara, y me levanté. No hay nada más que hacer. Y había recibido suficientes baldes como para madrugar para entrenar incluso cuando su abuelo no estaba. Pero el niño no podría comprenderlo ni aunque lo intentara. Al oírlo del cubo, lo miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Preguntó. ¿De verdad? Respondió. Y además solía hacerme lavar las sábanas. ¿Qué? ¿No tienes sirvientes en la mansión donde vivías? No pudo evitar reírse. ¿Qué te hizo pensar que vivía en una mansión? ¿No es tu Jiji rico y famoso? Itachi sabía que a su hermana le encantaban esos libros, como a mucha gente del pueblo, así que el Jiji de Arashi debía ser rico. Y también debía ser famoso por todas las historias que había oído sobre él. Por lo tanto, debía vivir en una mansión, y una mansión no venía sin sirvientes. Sí, es famoso y supongo que es rico. ¿Lo adivinaste? Repitió Choichi. Nunca le pedí ver su cuenta bancaria. Yo recibía una asignación y él tenía suficiente. Eso era todo lo que necesitaba saber. Así que es rico y famoso, repitió Itachi, queriendo volver al camino correcto. Supongo que sí, pero no vivía en una mansión. Vivía en un apartamento. ¿El grande? Preguntó. ¿El grande? Repitió la rubia confundida. Se refiere al ático. ¿Vivías allí? Le aclaró Madara. No, respondió al comprender. Y tampoco teníamos sirvientes. Jiji me obligaba a hacer mis tareas, por eso tenía que lavar las sábanas. Siendo sincero, ahora que estaba rodeado de sirvientes en el complejo Uchiha, era un poco raro. ¿Sabes? Aunque todo esto es fascinante, yo también tengo una pregunta, dijo Tsukiko, todavía sujeta por su madre. ¿Por qué tardaron tanto? Me equivoqué de camino al baño y acabé en la ducha de enfermeras, respondió. No pareció importarles. Lo dijo con total seriedad. ¿Hablas en serio? Le preguntó. Él no respondió. Maldita sea, algunas personas tienen toda la suerte, declaró Inoji. Bien, estamos todos aquí, dijo Madara, desviando la conversación del tema. Vamos de compras. ¡Qué alegría! Dijo Arashi con seriedad. Esto va a ser divertido. Bueno, nos vemos, dijo Shikatsuno mientras él y su amigo se alejaban rápidamente. Si el rubio los conociera mejor, quizás los habría llamado traidores. Lo llevaron a un edificio enorme con muchas tiendas. Nunca había visto nada igual. La comparación más cercana que tenía era la arena durante una noche de partido. Había gente yendo y viniendo, y solo oía ruido, ruido, ruido. Ni siquiera era un ruido que le resultara comprensible. Simplemente se mezclaba todo, como si él y Rin estuvieran atrapados. En cuanto pensó en ese recuerdo, empezó a envolverlo. Tenía los brazos caídos, pero aún sentía el peso sobre ellos. ¿Le costaba respirar? ¿Por qué sentía el calor de un abeto? Oye, ¿estás bien? Le preguntó Itachi, parándose justo frente a él. Salió del recuerdo. Su respiración se volvió entrecortada, pero pronto recuperó la normalidad. Sí, estoy bien, le dijo al pequeño Uchiha. ¿Qué ocurre? Nada, estoy bien. ¿Estás seguro? Sí. Ah, ok. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto un centro comercial? Le preguntó Tsukiko a la rubia mientras se quedaba atrás. ¿Un centro comercial? Repitió, probando la palabra en su lengua. Sí, un centro comercial, le dijo. ¿Sabes de algún sitio para pasar el rato y pasar el día? Nunca había oído hablar de un centro comercial, respondió. Lo más parecido a esto que tenemos en Ciudad República es el mercado. Dios mío, realmente eres un chico de pueblo. La miró con los ojos entrecerrados. Cuidado. Estás hablando de mi casa. Como sea. Date prisa, por favor. Al fin y al cabo, estamos contigo. Pasó junto a ella y se acercó a Madara. ¿A dónde vamos? Preguntó con los hombros erguidos. El Hokage vio esto y se divirtió. Esto no es una condena, Arashi, le dijo. Tranquilízate un poco. Los hombros se hundieron un poco, pero aún estaban bastante erguidos.
Está bien, dijo. En cuanto a dónde vamos, conozco un lugar. Querido, eres el Hokage, le dijo Mito. Conoces muchos lugares. Eso es muy cierto. Papá, ¿podemos irnos? Le preguntó Tsukiko. Y, por favor, dime que no vamos a Old Shinobi. ¿Qué le pasa al viejo Shinobi? Ahí es donde siempre vas cuando llega el momento de comprar ropa. Eso es porque tienen buena ropa a precios decentes. Son baratos, papá. Exactamente. Declaró con una gran sonrisa. Ella gimió y puso los ojos en blanco. Eres un tacaño. Se llama ser frugal. Sería prudente que entendieras lo que eso significa. Oigan, estamos aquí parados. Les dijo Itachi, agitando las manos con impaciencia. Vamos ya. Quiero ver si ya salió ese nuevo juego. No estamos aquí para ti, imbécil, le dijo Tsukiko a su hermano pequeño. Tampoco estamos aquí para ti, replicó inmediatamente. Niños, compórtense, dijo su madre, tranquilizándolos. Fugaku y Mikoto disfrutaban del espectáculo desde sus carriolas. Se notaba con solo ver sus sonrisas. Tienen razón, no estamos aquí por ninguno de ustedes. Estamos aquí por Arashi. Miró a la rubia en cuestión, levantó las manos en señal de rendición. No tengo ni idea de qué es qué y dónde. Simplemente seguiré su ejemplo. Señaló al Hokage con el pulgar. Entonces, el viejo Shinobi, declaró Madara. Sígueme, Arashi. Conozco el camino. Se dirigió al centro comercial y Arashi lo siguió. Lo sabemos, dijeron Tsukiko e Itachi al unísono. Pero entonces se dieron cuenta de que los estaban dejando atrás y los siguieron rápidamente. Mientras caminaban por el enorme edificio, Arashi giraba la cabeza en todas direcciones para intentar comprenderlo todo. Este lugar era tan grande que había árboles creciendo dentro. ¿Cómo era posible? Esas escaleras subían y bajaban. Agni, ¿qué cosa? ¿Era música lo que oía sonar en el aire? ¿De dónde venía? Miró a su alrededor, pero no vio ninguna banda tocando en las esquinas ni a un lado. Qué raro. Si alguno de los Uchihas consideró extraña su mirada, nadie le dijo nada. Tsukiko iba atrás, mientras que Itachi se aferraba a la mano libre de su madre, quien empujaba el cochecito con la otra. Madara iba delante y Arashi lo seguía. Quienes pasaban inclinaban la cabeza en señal de respeto al Hokage o simplemente lo saludaban cortésmente con la mano. Ustedes sí que son populares, comentó la rubia mientras otra persona inclinaba la cabeza ante Madara. ¿Saben quién soy y lo que haría por ellos? Le dijo el Nanadaime Hokage. ¿Qué es qué? ¿Tú diriges la aldea? Es más que eso. Ser el Hokage, ser el escudo de esta aldea cuando es atacada, proteger a la gente que vive aquí como un padre debe proteger a sus hijos. Oh, dijo al entrar en una de esas escaleras móviles. Era extraño ver cómo el lugar se movía a su alrededor sin que él tuviera que hacer nada. ¿Entiendes lo que te digo, Arashi? Sí, de hecho lo hago. Sonaba como lo que hacen Korra y Sujiji. Ella protege a los países del control de amenazas internas y externas. Jiji y los demás paragones protegen a los países del control de ella. Pero todo se reducía a una sola palabra: proteger, tener la disposición de ser un escudo para la gente. Era algo que él encontraba admirable. Madara le sonrió. Me alegro. Fue algo que me enseñó el Rokudaime Hokage antes de que ocupara su puesto. ¿Cómo está ese querido anciano? Mito le preguntó a su marido. Sigo vivito y coleando, respondió con una sonrisa. Claro, cuando decide venir, siempre espera unos 5 minutos mientras me arrastro con el papeleo. Seguro que se ríe mucho. Y estoy segura de que harás lo mismo con tu sucesor, dijo secamente. Él simplemente sonrió de nuevo. ¿Quién es el Rokudaime Hokage? Le preguntó Arashi, con curiosidad en la voz mientras llegaban a la cima y bajaban de las escaleras móviles. Es alguien a quien tu Jiji habría conocido. A menudo hablaba de él con cariño. Eso no responde a mi pregunta, le dijo al Hokage. ¿Te pilló, papá?, dijo Itachi con una gran sonrisa. Detrás de ellos, Tsukiko puso los ojos en blanco. Tienes razón, admitió Madara riendo. Giraremos a la izquierda aquí. ¿Podría darme una respuesta?, preguntó Arashi mientras giraban. Ya casi lo consigo. ¿Estás impaciente, Arashi? Todavía estoy esperando, respondió. Se llama Konohamaru Sarutobi. Era el Hokage desde antes de que yo naciera. Miró al rubio expectante. Comprendió lo que esperaba. Nunca he oído hablar de él, anunció. Una leve sorpresa cruzó el rostro de Madara. Pensé que tu abuelo hablaría de él en algún momento. No, ni una sola vez, afirmó Arashi. Esto podría hacer que su encuentro con mamá y papá sea un poco más duro, pensó. Sonrió cálidamente.
Bueno, a la larga no importa. Y ya llegamos. Se detuvo frente a la tienda. Arashi se detuvo y observó la tienda. No parecía gran cosa, pero tampoco lo parecían las demás tiendas que había visto y pasado de camino. Además, le habían enseñado a no juzgar un libro por su portada. Así que entró a echar un vistazo. La tienda estaba oscura por dentro. No completamente oscura, pero lo suficiente como para hacerle creer que había salido del centro comercial y entrado en una habitación a oscuras. Bueno, eso no era cierto. Había luces encendidas y podía ver dónde estaba todo. Algo le llamó la atención y, al fijarse en ello, no pudo evitar suspirar de alivio. Era una estatua de modelismo, como las que había visto en tiendas de ropa para mujer. Y como esas, mostraban la última moda. ¿Puedo ayudarle?, le preguntó una voz de mujer. Giró la cabeza y vio a una mujer alta de pie frente a él con una expresión divertida en el rostro. Tenía el pelo castaño cortado de forma desaliñada. Si Pema estuviera allí para ver su ropa rota, la obligaría a ponerse un conjunto limpio o posiblemente la reprendería. Sí, respondió, mirando fijamente los tatuajes en sus mejillas. ¿Dónde los había visto antes? Vengo por ropa. Claro, chico. Miró más allá de él, a la siguiente persona que entró por la puerta. Oye, Madara, saludó al Hokage con indiferencia, con los brazos cruzados. Hola, Yuki, dijo con cariño. Arashi sospechó que, si hubieran estado en otra situación, la habría abrazado. Ella miró más allá de él y vio a todos los demás entrar. Veo que trajiste a la manada esta vez. Es una salida familiar. Ajá, miró a su esposa. Mito, saludó con naturalidad. Yuki, respondió Mito. Aunque las palabras fueron dichas con naturalidad, había algo en ellas. Fuera lo que fuese, esas dos tenían una historia. ¿Puedes ayudarnos, Yuki?, le preguntó Madara mientras estrechaba la mano de Arashi. Este tipo necesita mucha más ropa. Solo tiene lo que lleva puesto ahora mismo. Le echó un vistazo al rubio y sonrió con suficiencia. Claro, puedo ayudarlo. Solo tienen que quedarse ahí y verse guapos. Extendió la mano y agarró a Arashi. Vamos, chico. Prácticamente lo arrastró. Oye, ¿puedo caminar solo?, dijo en protesta. Ella no le hizo caso. Para cuando terminó la juerga, el sol comenzaba a ponerse en Konoha. Arashi había pasado probablemente unas 2 horas en esa tienda de ropa, y estaba seguro de que la familia había salido a hacer otras compras mientras él estaba atrapado allí. Solo necesitaba algunos conjuntos de ropa, nada sofisticado. Pero Yuki se negó a dejarlo así. No te mezcles si puedes hacer una declaración, le repetía constantemente durante esas 2 horas. Cada vez que él preguntaba por qué, si se suponía que los shinobi debían ser sigilosos, lo ignoraba descaradamente. Le dejaba tomar sus propias decisiones en algunos aspectos, pero tomaba la iniciativa, ignorándolo de nuevo cuando decía que podía comprar ropa. Al final, tuvo que agradecerle lo que había hecho. Las chicas con las que se cruzó en el centro comercial lo miraban fijamente al salir de la tienda. Incluso Tsukiko lo había observado detenidamente al salir antes de volver a tratarlo como si fuera normal. Seguía usando pantalones negros, pero ahora llevaba una camisa naranja debajo de una chaqueta con capucha rojo carmesí. Era un chico con gustos sencillos en cuanto a ropa, y aunque la chaqueta se quedaría, tenía camisas de otros colores que combinaban con ella y los pantalones negros. Después de eso, fue una maratón de compras por las demás tiendas. Compró papeles, lápices, una mochila y una docena de cosas más cuyo nombre aún no recordaba. Con gusto habría ido a comprar las armas, pero Madara insistía en que no las necesitaría hasta convertirse en shinobi. Así que eso significaba que las conseguiría por sí mismo en algún momento. ¿Y qué sitio de comida era ese del que hablaban?, preguntó mientras seguía a la familia Uchiha por la calle. Pensó que tendrían que hacer una parada en el complejo para dejar todo lo que había comprado, pero al salir del centro comercial, un par de personas los esperaban y con gusto llevaron las bolsas al complejo. Está un poco más adelante, le dijo Tsukiko. Es un lugar familiar. Está ahí mismo, dijo Itachi emocionado, señalando el restaurante calle abajo. El rubio miró hacia el restaurante. Era un edificio de buen tamaño al final de la calle, justo al lado de la intersección. Probablemente lo hicieron a propósito para atraer más clientes. El nombre del restaurante estaba a la vista de todos. Ichiraku Ramen, dijo el nombre en voz alta para familiarizarse. ¿Qué es el ramen?, preguntó a los hermanos. ¿No sabes lo que es el ramen?, miró al chico. Te lo preguntaría si lo hiciera, Short Stack. Pero lo ignoró. Papá, tenemos que entrar. Nunca ha comido ramen.
le gritó a su padre. Madara los miró con una expresión de horror que debía resultar cómica. ¿Nunca ha comido ramen? ¡Qué horror!, exclamó. Tenemos que darnos prisa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?, preguntó Arashi. Pero él, su hijo y su hija ya corrían calle abajo hacia el restaurante. Mito se rió mientras ella y él se dirigían al restaurante a paso lento. No te preocupes, cuando se trata de Ichiraku Ramen, mi esposo y su familia siempre se ponen así. Sus padres los llevaban de niños y los engancharon. Una expresión pensativa se dibujó en su rostro. Me pregunto si Ayame estará hoy. ¿Quién es Ayame?, le preguntó. La dueña del restaurante, le dijo. Sus hijos lo llevan ahora, pero de vez en cuando viene a ayudar. Seguro que le interesaría conocerte. ¿Por qué? Ella y su padre consideraban a tu abuelo su cliente favorito. Estaría encantada de conocerte. Oh. No podía decir exactamente lo mismo. Entendía que este era el lugar de nacimiento de su Jiji, pero esperaba poder salir adelante solo, sin que la gente le recordara al anciano. No quería vivir a la sombra de su abuelo el resto de su vida. Quería hacer más. Podía hacer más. Pero no era algo que necesitara decir en voz alta. Así que simplemente esbozó una sonrisa educada y dijo, eso estaría bien. Tenía la sensación de que Mito se dio cuenta de ello cuando se unieron a su familia en el restaurante. Ubicación: Polo Norte. El ascensor permaneció en silencio mientras descendía hacia el hielo. Naruto estaba solo dentro, pues había llegado solo. Había sorprendido a los hombres del loto blanco que estaban de guardia allí, pero aún así lo dejaron entrar. Nadie cuestionó su presencia. Sabían quién era. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. El frío lo invadió y lo atravesó, haciéndole temblar. Usó su chakra para calentarse al salir a la nieve. Era una gigantesca caverna subterránea, abierta por vigas de acero sobre él. En esta caverna, Katara había formado dos estructuras de hielo. Una albergaba el ascensor, la otra, la razón de ser de este lugar. La distancia entre ellos era tan amplia y profunda que saltar sería un suicidio. Solo había una forma de llegar al otro lado, un puente de metal. Tomó ese puente para llegar a la otra estructura, una celda metálica con dos guardias del loto blanco de pie frente a ella. Señor Naruto, le dijeron con el mayor respeto. En la celda, una sombra se movió. Déjanos, respondió. La sorpresa en sus rostros era evidente. Mi señor, no podemos hacer eso, dijo finalmente el de la izquierda. Quiero estar a solas con ella. Puedes estar al otro lado del puente. Mi señor. Se giró para mirar al guardia. ¿Crees que intentaría sacarla?, preguntó. El guardia guardó silencio, por lo que el de la derecha respondió. No, mi señor. Entonces déjenos solos unos minutos. Ante esa orden, obedecieron. Caminaron a lo largo del puente y se detuvieron al otro extremo. Estaban lo suficientemente cerca como para ver, pero no para oír. Una vez allí, Naruto se acercó a la celda. Se sentó y sacó un pergamino del interior de su abrigo. Lo dejó en el suelo y lo rodó, revelando un sello. Abrió el contenido. Una cafetera con café aún caliente y un par de tazas. La sombra emergió de la oscuridad de la celda, revelando que era una mujer encapuchada, encadenada con una placa de hierro en la frente. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con voz temblorosa. Sirvió el café en las tazas y las tomó en la mano una vez llenas. Extendió una a través de los barrotes de la celda. Debes tener frío, dijo. Una risa áspera resonó entre los barrotes. Menuda subestimación de la década, viejo. Le espetó. Estoy dispuesto a ofrecerte algo de calor, algo que te habían ocultado. Si eres educada, puedes tenerlo. Habló con voz tranquila y serena. Sabía cómo tratarla. Su respuesta no salió de su boca, sino de sus manos. Tomó la copa que le ofrecían y bebió. ¡Ay, qué calor! Gimió de satisfacción al sentir el líquido caliente correr por su garganta. Al terminar, lo miró de nuevo. No me has visto en 12 años. No tuviste la cortesía de venir a decirme que había muerto. Tuve que enterarme por ellos. Miró con una mirada asesina a los guardias, que estaban a lo lejos. ¿Por qué has venido ahora? Sentí que ya era hora de hacer una visita, dijo mientras bebía de su propia taza. ¿Lo sentiste? Después de lo que pasó, después de que me echaste. Te fuiste sola, le recordó. A ella siempre le gustaba pensar que la habían echado, pero nunca fue así. Y después de que me encerraste aquí, ¿sentiste la necesidad de visitarme? Terminó, ignorando todo lo que había dicho. No, algo ha pasado. Cuéntamelo. Por un momento, dudó. ¿Por qué debía decírselo? Pero entonces recordó que estaba prisionera allí y no tenía ninguna posibilidad de escapar.
Arasi se ha ido, dijo finalmente. Ella respiró hondo, sorprendida, antes de que él continuara. Se fue a mi tierra natal. El aliento se desvaneció y fue reemplazado por una risa burlona. ¿Te sientes un poco vacío?, le preguntó. Debes estarlo. ¿Por qué si no vendrías a verme? Debe de irritarte mucho. Qué bien. No me había sentido tan feliz desde que supe que murió esa zorra. Su nombre era Xiu. No faltes el respeto a los muertos insultándolos. Él era mío. Ella me lo robó. La llamaré como me dé la gana. Y aún así, usted afirmó que con gusto cuidaría de sus hijos, comentó. Vio la ira en su rostro. Eran sus hijos. Y son mis nietos. Después de lo que hiciste, ¿de verdad crees que Sosin te los habría dejado si no estuvieras? Bebió de su taza y guardó silencio un largo rato. No vine a verte por esto, Pli. Ella volvió a reírse. Querías hablar con tu familia. ¿Por qué habrías venido si no, papá? Su mirada se endureció ante esa última palabra.